Bienvenidos a mi aula virtual. Estamos en la presentación de estrategias para el diseño de edificaciones energéticamente eficientes para zonas tropicales. Este es el curso de Alternativas Tecnológicas 20 de la Escuela de Arquitectura Universidad de los Andes. Hoy tenemos un tema interesante para los futuros arquitectos en relación al aprovechamiento de las condiciones bioclimáticas o la adaptación de las edificaciones a los entornos bioclimáticos. Para ello vamos a hacer entonces inicialmente una breve introducción, las estrategias para el diseño eficiente, como son, qué hay que hacer, preguntas y soluciones. Este es nuestro país, más de 911.050 kilómetros cuadrados. Y aquí observamos todo el potencial de energías renovables que tenemos en el país. Un poco nos da información sobre los recursos de energía primaria de origen renovable que podríamos aprovechar para el diseño de edificaciones bioclimáticas. Vemos que el norte del país es altamente aprovechable para colocar o diseñar instalaciones solares fotovoltaicas o térmicas, o adicionalmente el diseño de edificaciones solares pasivas. El resto del país tiene menos importancia, pero sigue teniendo un potencial importante. La energía solar fotovoltaica ha evolucionado, cada vez hay paneles solares de mayor eficiencia que con un menor tamaño pueden darnos una eficiencia que antes era imposible alcanzar. También los de capa delgada sin film se pueden dar formas específicas, adaptarse a distintas superficies, con lo cual también puede ayudar para el diseño de edificaciones energéticamente eficientes. ¿Cuáles son las estrategias de diseño eficiente para tener un menor consumo de energía? Vamos a revisar tres aspectos. El principal, mitigación de la carga de calor, que sobre todo hacia el trópico es donde más zonas cálidas tenemos y por lo tanto pues tenemos que protegernos un poco de ese entorno agreste desde el punto de vista climático, activado por grandes cantidades de radiación solar que tenemos en esos entornos. Luego, aprovechamiento de la ventilación natural y el control de la iluminación natural. Esta presentación ha sido elaborada con el Manual de Diseño para Edificaciones Energéticas en el Trópico del IDETA. Un manual bastante interesante. Bien. Mitigación de las cargas de calor. ¿Cuáles son las fuentes de calor que tenemos entonces en el trópico? Pues las principales fuentes de calor que tenemos en el trópico, en este caso tenemos el sol, ya sea por el flujo de radiación que nos llega, el flujo de calor, tenemos el aire también suele calentarse, y otras fuentes de calor, sobre todo artificiales, que serían uno por equipos y fuentes de calor naturales también por usuarios. Cada persona somos máquinas de calor, emitimos dependiendo de la actividad que estemos realizando, pero 80, 100, 120 o más vatios de potencia de energía desde el punto de vista de nuestro metabolismo. El sol tiene una trayectoria, esa trayectoria va a ser determinante entonces en el trópico para ver cómo podemos protegernos del calor o cómo podemos aprovecharlo incluso en zonas frías. También las temperaturas que se pueden dar en estos entornos, que es importante entonces lograr que nuestros cerramientos, nuestros entornos estén diseñados adecuadamente para mitigar esas cargas de calor que podemos tener. Calor que se intenta venir del exterior hacia el interior de la edificación o que se nos intenta salir más bien del interior hacia el exterior. La radiación es una de las de mayor intensidad. Esto produce un calentamiento de los cerramientos exteriores, ya sea por radiación directa, difusa o de albedo, la penetración directa por las ventanas y aberturas, dos elementos que debemos buscar controlar dentro del diseño de edificaciones. La envolvente de la edificación almacena calor, llámese entonces esa cuarta piel que conocemos como los cerramientos, el techo, la sumatoria de todos esos elementos, de toda esa superficie, termina capturando calor. Por ello es importante tener en cuenta forma, posición, orientación de esa edificación frente a la trayectoria solar. Es interesante entonces saber utilizar las cartas o diagramas solares, las cartesianas o circulares, para poder entonces saber a qué horas, en qué momento del año tengo tanta altura solar y cómo poder mitigarla a través de distintas formas
naturales o artificiales. El mecanismo de inercia térmica, tenemos que entonces lograr que cómo poder protegernos frente a esos cambios de temperaturas en el exterior e interior como consecuencia del flujo de calor que nos llega por radiación. Recordemos entonces que la envolvente de la edificación almacena calor, eso implica inercia térmica. Esa inercia térmica, ¿cómo se representa? Bueno, pues una edificación de gran masa tiene mayor inercia térmica. Cuando hay mayor inercia térmica, entonces hay mayor tiempo de retardo de ese amortiguamiento térmico. Es decir, los materiales juegan un papel importante para retrasar la propagación de calor que pueda venir del exterior hacia el interior o viceversa. Mientras tanto, los edificios de poca masa, menores espesores de cerramiento, menor cantidad de materiales presentes, tienen entonces menor inercia térmica, y cuando tienen menor inercia térmica hay menor tiempo de retardo y amortiguamiento de ese flujo de calor. Es más sensible entonces a esos intercambios de calor. Recordemos que en las zonas tropicales la radiación siempre nos va a estar afectando, por ello cómo colocamos la edificación en los territorios, en las parcelas, es importante para aprovechar de alguna manera esa radiación. Si estamos en zonas altas, en zonas frías, conviene entonces aprovechar esa ganancia de calor, pero en zonas cálidas necesitamos protegernos o rechazarlo a través de los mecanismos de protección solar. La ganancia de calor mensual según la superficie para orientación de 10 grados latitud norte, que es el grado, es la representación, por ejemplo, para Venezuela. Podemos observar acá en distintos meses del año cómo es la radiación solar en vatios por metro cuadrado día y en qué meses podemos tener más radiación o menos radiación solar. Y por ello conviene entonces tener en cuenta esta consideración a los fines de fijar la orientación de la vivienda, cómo colocar la fachada, si es dirección norte-sur, este-oeste, y por ello, pues, dada esa orientación, evitar entonces capturar o retrasar esa inercia térmica que podría estarse sucediendo en ese entorno. Vemos entonces cómo las fachadas, distintas fachadas aquí, pueden, bien visto en la gráfica, captar o aprovechar o rechazar ese calor que vamos a tener allí durante esos distintos meses del año. La fachada norte, vemos aquí como la fachada norte siempre es aquella fachada que menos va a estar expuesta a la radiación solar. Vemos también que para mitigar esas cargas de calor es importante el uso del paisajismo para sombrear la edificación. Podemos lograrlo gracias a los organismos biológicos, a través de árboles, vegetación, árboles y arbustos, que efectivamente colocándolos adecuadamente de acuerdo a la altura solar, por ello conviene entonces conocer esa altura solar en las cartas o diagramas solares. Podemos entonces intervenir colocando vegetación para que en la proyección de la radiación solar no genere sombras hacia las fachadas que necesitamos cubrir. Por ejemplo, aquí podemos observar una fachada, una orientación de la vivienda, en este caso que su eje longitudinal se extiende este-oeste, este-oeste-oeste. La fachada, una de las fachadas está al norte, la otra fachada está al sur, y por tanto en este caso hacia el hemisferio norte vamos a tener más flujo de radiación solar hacia lo que es la fachada sur. En ese sentido conviene entonces colocar vegetación hacia el sur para colocar barreras cuando esa trayectoria solar está paseando o circulando o moviéndose en la dirección este-oeste, así como lo estoy señalando en el cursor. De esta manera, esta vegetación generaría sombras para esa fachada. Lo mismo, sombreado a superficies exteriores con vegetación. Esto es importante, sombrear entonces el pavimento, el suelo, dado que si los suelos son superficies asfaltadas o con otros materiales, suelen calentarse y generar procesos de reflectancia o almacenamiento de calor dependiendo del material con que se está cubriendo esa parte del suelo, y por tanto esa superficie, esos elementos biológicos pueden ayudarme a mitigar esas cargas de calor que están
en este caso sobre la superficie terrestre, y eso tiene incidencia entonces en la temperatura local o mejora el microclima del entorno donde está mi edificación. Recordemos que se puede generar un poco más de humedad, más sombras, entre otros. Más alternativas para mitigar las cargas de calor tiene que ver con limitar las áreas exteriores pavimentadas. Mientras menos pavimentación alrededor de mi edificación, mejor, dado que el pavimento, sobre todo si es asfalto, que es de color negro, suelen captar, almacenar calor que viene en el flujo de radiación solar. Si evitamos entonces la pavimentación de este tipo de entorno, o por lo menos utilizando o limitar el uso de esos materiales, podemos entonces garantizar que el entorno va a ser mucho más fresco. En ese sentido, unos 7 grados respecto a áreas no pavimentadas y 14 grados respecto a áreas no pavimentadas sombreadas, es decir, donde colocamos vegetación y limitamos entonces esas áreas que están pavimentadas o que no han sido pavimentadas, podríamos entonces lograr una diferencia casi de 7 grados centígrados con respecto a una u otra alternativa. Más elementos, más opciones. Vegetación, bueno, los beneficios potenciales para un mejor refrescamiento del entorno. Ya vimos que los árboles y los arbustos pueden lograrnos entonces permitir mejores sombramientos. Al obtener mejores sombras también podemos conseguir un enfriamiento evaporativo, los cuales pueden reducir los requerimientos de aire acondicionado nada más y nada menos entre 10 y 50%. La utilización de colores claros, muy importante hacia el trópico. Unas simulaciones por computadora han mostrado que las superficies exteriores con colores claros pueden reducir las necesidades de energía de enfriamiento entre 30 y 50%, es decir, utilización de aire acondicionado, en comparación con colores oscuros. Y las superficies livianas, los adoquines calados favorecen mayor disponibilidad de áreas verdes y contribuyen a una reducción adicional de energía de enfriamiento. Bueno, también se recomienda un juego de volúmenes en la fachada para crear sombras. Si podemos crear microsombras dependiendo con las formas de esa fachada, esas sombras efectivamente pueden proyectarse y generar unas pequeñas refrescamientos de esos entornos. Utilizar jardinería en las fachadas para amortiguar las ganancias de calor, perfectamente también pueden ayudarnos. Aquí ya no se puede utilizar árboles, sino en todo caso pequeños arbustos, gramíneas, o gramíneas de cierto porte, que podrían generarnos entonces ese refrescamiento, esa mejor humedad y mejor temperatura del entorno. Además también cierta belleza escénica. Más cosas, diferentes soluciones para el aprovechamiento climático del suelo. Podemos aprovechar el suelo, podemos aterrar un poco o incluir o diseñar nuestras edificaciones con una pequeña parte o una parte de él importante en forma subterránea, con lo cual pues una vez que se construye bajo cierto nivel del suelo, las temperaturas en este caso suelen permanecer más constantes, por lo menos son más frescas en zonas cálidas y menos frías en zonas muy frías. Entonces es importante aprovechar esa inercia térmica del suelo. También aprovechando esa inercia térmica del suelo, podemos entonces adaptarnos al entorno, planificar el diseño de edificaciones totalmente en armonía con ese entorno y podemos entonces lograr mejores temperaturas en el interior de las edificaciones. También evite utilizar techos horizontales. Los techos horizontales son enormes captadores de calor y ello pues puede ayudar a la transferencia de calor en zonas cálidas, algo que no me conviene. En zonas frías sí me convendría, pero recordemos que techos planos tienen problemas desde el punto de vista de edificaciones. Entonces, al evitar utilizar techos horizontales, podemos entonces tener mejor protección frente a la radiación solar. Bueno, con esta parte terminamos esta explicación de esta clase. Vamos entonces a hacer una pausa para continuar con el contenido de la presentación.